vamos a ver qué es Microbit. Microbit es un microcontrolador. Dicho de otra manera, es como una computadora que se ha reducido a un solo chip. Los microcontroladores, al ser pequeños, consumen menos energía que una computadora de tamaño completo y son mucho menos potentes incluso que una computadora portátil. Y en general, solo son muy buenos para ejecutar una cosa a la vez. Cabe destacar que los microcontroladores son excelentes para controlar y detectar señales eléctricas a través de sus pines. Saber cómo programar con uno y construir con él te permitirá hacer algunas cosas realmente increíbles. Por ejemplo, automatizar un invernadero, crear un sistema de videojuegos portátiles y construir robots. Vamos a ver ahora las diferencias entre la versión original y la nueva Microbit. La nueva Microbit con sonido añade un micrófono y un altavoz integrados para permitir la detección y la creación de sonido sin necesidad de conectar otro dispositivo. También un botón de entrada táctil adicional y un botón de encendido. También el LED rojo en la parte posterior del nuevo Microbit muestra cuando el Microbit tiene alimentación, ya sea de baterías o de un cable USB. Y también en el nuevo Microbit veremos como una LED amarilla parpadea cuando el ordenador se comunica con el Microbit a través de USB, por ejemplo, cuando parpadea un archivo de programa. Ahora vamos a ver las características de la parte delantera de nuestra Microbit. Aquí vamos a encontrar los botones. Los botones son un dispositivo de entrada muy común. Como vemos, tiene dos botones, el botón A y el botón B, que se pueden usar por separado o juntos para hacer que las cosas sucedan. También tiene una pantalla LED y sensor de luz. Tiene 25 LEDs dispuestos en una cuadrícula de 5x5 que componen la pantalla para mostrar imágenes, palabras y números. Estos también pueden actuar como sensores, midiendo cuánta luz cae sobre tu microbit. También vamos a ver los pines. Son 25 tiras doradas. Estos permiten conectar auriculares, sumadores, motores, sentir el tacto y añadir otros dispositivos electrónicos. Vamos a ver el pin potencia de 3 voltios, que puedes alimentar LED externos y otros dispositivos electrónicos utilizando este pin. Vamos a ver el pin GND. El pin GND es el pin de tierra. Se utiliza para complementar circuitos eléctricos cuando conectas auriculares, LED o interruptores externos a tu microbit. También tenemos el logotipo, pero solo el táctil lo veremos en la versión nueva. Será de color dorado y podremos usarlo como botón adicional en los programas, además de los botones A y B. Ahora vamos a ver las características de la parte trasera de nuestra microbit. Aquí vamos a encontrar la radio y antena Bluetooth. La radio es una forma de enviar y recibir mensajes y los microbits de la BBC pueden utilizar ondas de radio para comunicarse entre sí. El microbit es un dispositivo periférico que puede hablar con un dispositivo central, como un teléfono inteligente o una tableta que tiene Bluetooth de baja energía. El microbit puede enviar señales y recibir señales de un dispositivo central para que otro dispositivo Bluetooth pueda controlar al microbit o el microbit pueda controlar otro dispositivo Bluetooth. Aquí vamos a tener el procesador y sensor de temperatura. El procesador es su cerebro, recuperando, decodificando y llevando a cabo las instrucciones. También contiene un sensor de temperatura para que puedas medir el calor o el frío que está a tu entorno. También vamos a encontrar el compás. El compás es un sensor de entrada que detecta campos magnéticos. Como podemos ver, nuestra microbit tiene una brújula incorporada que puede detectar la dirección en la que se enfrenta. Te voy a estar mostrando en los siguientes videos cómo podemos usarlos para experimentos científicos o para hacer simples alarmas de puertas o ventanas. También vamos a tener el acelerómetro. El acelerómetro del microbit mide las fuerzas en 3 dimensiones, incluida la gravedad, para que tus proyectos puedan saber hacia dónde está tu microbit. Puedes usarlos para experimentos científicos, añadir entradas de vibración a los juegos o hacer alarmas simples que te alerten cuando alguien mueve tus cosas. También tenemos los pines. Los pines pueden alimentar accesorios simples como luces de colores, motores y robots. Tenemos el socket micro USB. Haciendo uso de este socket, vamos a poder descargar programas en la microbit desde un ordenador y alimentarlo o encenderlo usando su interfaz USB. También vamos a tener el LED amarillo. El LED amarillo en la parte posterior del microbit original
Parpadea cuando se descarga un programa en él y se ilumina para mostrar que la micro:bit se está alimentando desde la toma USB. También vamos a tener cerca de este LED el botón de reset o el botón de restablecer. Al presionarlo, va a reiniciar tus programas de micro:bit. Luego tenemos cerca el socket para la batería. ¿Qué función cumple? Que en lugar de alimentar tu micro:bit desde la toma USB, puedes desenchufarlo de tu ordenador y usar una batería en su lugar. Esto es muy útil si quieres sacar tu micro:bit afuera y usarla o jugar con ella. Puede funcionar durante mucho tiempo con solo 2 baterías AAA. También vamos a tener el chip de interfaz USB. El chip de interfaz se utiliza para parpadear nuevo código del micro:bit enviando y recibiendo datos en serie hacia y desde tu ordenador por USB. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video y seguiré compartiendo más información en el próximo.